Bueno, arrancar. El otro día llegamos hasta centro de masa y calculamos el centro de masa, ¿sí?, de un sistema de partículas. Era un caso bastante elemental. El último ejemplito que vimos eran 4 partículas, ¿no?, en el plano. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a calcular el centro de masa, pero para un sistema un poquito más complicado, que es un sistema que uno puede considerar como un continuo. ¿Sí? Es decir, que es un sistemita donde a simple vista no veo diferencia entre una partícula y otra. Están tan pegadas o tan cerca una partícula de otra que yo lo veo como un continuo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, lo que vamos a intentar hacer hoy, o tratar de entender ahora, es cómo calcular el centro de masa, ¿sí? Calcular el centro de masa de un sistema continuo. Entonces, en realidad, el hecho de que uno lo vea como un continuo es que no puede distinguir, insisto con esto, las partículas a simple vista. Están tan cerca una de otra, nosotros lo veo como una cosa, hay un bloque entero que no podemos distinguir. ¿Sí? Si uno cambia la escala, la medida, ahí por ahí empieza a ver, o sea, cambia la escala, empieza a distinguir esas cuestiones que son las partículas. Entonces, nosotros habíamos visto el otro día que la posición del centro de masa, vamos a suponer en el eje X, nomás para recordar, pero era R el centro de masa, ¿sí?, como un vector. Si era un sistema de partículas que está únicamente en el eje X, el X del centro de masa, uno lo escribía como que sumatoria de las m sub i por la posición x sub i dividido ¿quién? La suma de las m sub i, que esto era ni más ni menos que la suma de mi, o sea, la masa, cada una de las masitas que componen el sistema por la posición con respecto a un sistema de referencia dividido la masa total. Aquí es habitual encontrar escrito esto: la masa por la posición del centro de masa tiene que ser igual a la sumatoria de las mi hasta el xi. Y esto dependiendo si i puede ir desde 1 hasta n, si quiero escribirlo un poquito más elegante. ¿Sí? Que uno podría escribirlo a nivel, esto estoy pensando en un solo eje, yo podría caracterizar la posición del centro de masa haciendo el análisis por un sistema de partículas o sea, por componente del centro de masa, es decir, en X, en Y y en Z, si fuese en el espacio, es decir, determinar la posición del centro de masa sobre el eje X, determinar la componente del centro de masa sobre el eje y determinar la posición del centro de masa sobre el Z si fuese en el espacio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Un sistema de partículas. Que eso uno lo terminaba escribiendo como la masa total por el R del centro de masa igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las mi xy, ¿no? Pero, ri, ya estábamos haciendo lío, porque la posición de cada partícula. ¿Sí? Bien, si tengo un sistema continuo, vamos a quedarnos con el tema para simplificar la nomenclatura, podríamos trabajarlo con el eje X, ¿no? Para un sistema continuo, ¿sí?, en vez de escribirlo de esta manera, uno lo que piensa es que si uno tiene un medio continuo, lo que puede hacer es tomar diferenciales de masa. En un sistema continuo, algo que vieron en matemáticas o están viendo en análisis, uno puede fraccionar, por ejemplo, si fuese en el plano, una superficie en pequeños elementos para describirla. Una región, que es como para nosotros para un continuo en matemáticas, la puedo escribir en términos de diferenciales. Y cada diferencial tiene una posición. ¿Sí? Entonces, en vez de tener una sumatoria, cuando sumo diferenciales de masa, lo que estoy pasando es de un sistema discreto a un sistema continuo. Entonces, en vez de tener una sumatoria, cuando hago eso, ¿qué tengo? Una integral. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en ese caso, cuando tengo un sistema continuo, yo podría escribir que la masa por la posición del centro de masa, si es un medio continuo, la puedo escribir como quién, como x, la posición
de cada masa por el diferencial de masa. Sumo todos los diferenciales de masa, que cada uno tiene su posición, y eso me daría, integrar, sumar, pero de un medio continuo, ¿no? Sumar diferenciales. Si sumo eso, lo que tengo es la posición del centro de masa para el eje X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo mismo para el eje Y, lo mismo para el eje Z, si se trata de un medio continuo. Entonces yo podría escribir, si fuese en el plano, m por y del centro de masa, yo lo podría escribir como que, como la integral de y diferencial de y. Y lo mismo en z. Esperen que tengo alguien que quiere entrar. ¿Está? Entonces, cuando tengo un medio continuo, uso esta expresión. Vamos a aprender alguna cosita en el camino para entenderlo. Entonces, ahora que sabemos eso, vamos a ver un ejemplo. Calcular el centro de masa, ¿sí?, de un semicírculo macizo. Semicírculo macizo y homogéneo. Ahora vamos a ver qué significa eso. De radio. Bueno, quiero calcular el centro de masa de una cosa así. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner un grafiquito. Eso no es lo que tenía en mente. Ciclo. Y vamos a esto. Hagamos todas. Entonces, tengo algo así. Y vamos a suponer que vamos. Entonces, tengo este semicírculo radio A. O sea, acá, acá sería menos A y acá A. ¿No? Entonces, quiero calcular el centro de masa de esta cosa. ¿Sí? Bueno. Bueno, primera opción. Esto es el eje Y. Esto es el eje X. Entonces, por la simetría que tiene el problema, la posición del centro de masa en X es muy fácil de ver. Es totalmente simétrico, o sea que la posición del centro de masa en X ya directamente sé que va a ser 0. ¿Sí? La posición del centro de masa va a estar en X igual a 0, o sea que va a ser sobre el eje Y, seguramente, desplazado hacia arriba, ¿no? Entonces, naturalmente uno se da cuenta de ver el dibujo. Esto uno se da cuenta por simetría del problema. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto vale la posición o la componente en Y del centro de masa? ¿Estamos de acuerdo con la idea hasta ahí? ¿Sí o no? Es un problema un poquito más difícil, pero nada del otro mundo. Entonces, necesito la del I del centro de masa. ¿De acuerdo a lo que vimos recién? Yo podría decir que la masa total que tenga esta cosa, por el I del centro de masa, va a tener que ser igual a la integral, ¿sí?, de I diferencial de masa. No puse límite de integración, nada, porque todavía no sé qué vamos a hacer. ¿Sí o no? Bien. Imagínense ahora
que yo voy a hacer dos cosas primero. Una, suponiendo que quiero tomar una masa de acá. La posición de esa masa la podría escribir en términos de R y tita, ¿o no? La posición de cualquier masa de ese cuerpo la puedo escribir en términos de R y tita. De lo que aprendimos en Mate 2, o lo que estamos aprendiendo en Análisis 2, está claro que por la simetría que tiene en este plano, si voy a hacer algún tipo de descripción integral, parece ser más acorde hacerlo en términos de una integral en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas, ¿no? El sentido común me lleva a eso, ¿sí? De lo que aprendí de matemática. Bueno, entonces vamos a jugar un poquito con eso. Si yo hago eso, y, o sea, en coordenadas cartesianas, y pasando a polares, el cateto opuesto, que es I, que me da la posición o la altura de ese elemento de masa, ¿cómo la puedo escribir? De lo que aprendí de trigonometría cuando fui al curso de ingreso, ¿y quién es? O R por coseno de tita. por el seno. Si yo planteo el seno de tita acá, es cateto opuesto, I sobre R. O sea que ya sé inmediatamente que I lo puedo escribir como R por el seno de tita. Y ahora, la otra cosa que puedo ver es una definición que no sabemos, que la vamos a implementar ahora y nos va a acompañar cuando veamos otras materias y cuando veamos otros temas, incluso de esta materia. Yo, cuando tengo un cuerpo, cuando tenemos un cuerpo en el plano, o en el espacio, o en una línea, puedo definir lo que se llama una densidad, ¿sí? Es decir, la densidad dice cuánta masa hay por unidad de área, por unidad de volumen, ¿sí? Es decir, si yo fracciono un pedazo de esa superficie, en un diferencial de área voy a encontrar un diferencial de masa. A ese cociente, el cociente entre la masa y el área, se le llama densidad superficial, porque acá estamos en una superficie, ¿sí? Si fuese un volumen, sería la cantidad de masa que encuentro en un elemento de volumen, en un dado elemento de volumen, y eso sería la densidad de masa volumétrica, ¿sí? Acá estoy pensando que es una figura plana, pura y exclusivamente está en el eje X, Y. Entonces, cuando hablo de una densidad superficial, la densidad que se nota, van a ver para electrostática, la base directo, la densidad, la puedo escribir como la densidad de masa o el diferencial de masa en un diferencial de área. Esto también alguna idea vieron en matemática, cuando, en análisis 2. Entonces, si te dice que acá el cilindro es homogéneo, si es homogéneo significa que la densidad, ¿cómo es? Superficial. Que en cada elemento de área que yo agarre, en todos los elementos de área iguales voy a encontrar la misma cantidad de masa, porque es homogéneo. ¿Sí? Si la densidad es homogénea, una densidad homogénea, si es, perdón, vamos a escribirlo al revés. Entonces, cuando la densidad es constante, si la densidad superficial es constante, tengo una densidad homogénea. ¿Sí? Es decir, si yo fraccionara toda esa superficie en elementos diferenciales de área, todos idénticos, en cada uno de ellos encontraría la misma cantidad de masa. Eso sí sé que es homogéneo. Si no encuentro eso, no es homogéneo. ¿Sí? Es inhomogéneo el sistema. ¿Está? Entonces, esta es la densidad superficial de masa. Si yo juego un poquito con eso, podría venir y reescribir eso que está ahí arriba. Yo podría escribir que la masa, o de I, el centro de masa, es la integral de I, ¿sí? Fíjate, es I, que lo puedo reemplazar, después vamos a ver cómo reemplazarlo. Por ahora vamos a hacer I, y el diferencial de masa lo podría escribir como sigma, que es la densidad de masa homogénea, por diferencial de área. Como estoy en el plano, esta cosa, de lo que aprendimos en matemática, esto se podría escribir como un diferencial de X, diferencial de Y, ¿no? El diferencial de área, que en el plano X, Y. ¿Sí o no? Hable ahora, ya yo para siempre, vamos.
Bueno, vamos, Kimei, se animó hoy, ya le agarró vergüenza vuelta, Kimei. Sigma es constante, lo saco afuera. Ahora, si tengo un diferencial de área, integral, para hacer una notación más coherente, sería integral doble, ¿no? Bien, fíjese, si juego un poquito la masa por el y del centro masa, el sigma es constante, o sea que sale afuera la integral, y me queda ahí, ¿sí? Y diferencial de x, diferencial de y. Pero me molesta esta integral en términos de x e y, porque es bastante molesto integrar. Porque tendría que encontrar la relación entre x e y para cada radio. Pero lo que aprendí de las matemáticas, de la gente que pensó mucho antes que nosotros y nos enseñó, es que esto es más cómodo para hacer una integral doble, llevarlo a coordenadas polares, o sea, hacer un cambio de coordenadas. En vez de escribir el problema en coordenadas cartesianas, como x e y, lo describo en coordenadas polares en este caso. Si lo escribo en coordenadas polares, yo sé que y, de lo que vimos allá, lo puedo escribir como r seno de θ. En vez de diferencial de x de y, voy a tener ¿quién? De r de θ. Y si cambio de coordenadas, lo que tengo que poner es un jacobiano, lo que se llama un jacobiano, que es como esa matriz de transformación entre el cambio de variables. El jacobiano en coordenadas polares era r. Entonces, si hice todo ese cambio, ya me doy cuenta que r va a ir entre 0 y a, y θ va a ir entre ¿quién? 0 y pi. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a contar una infidencia. No me daban las cuentas, no me daban la cuenta y me encontraba el error. Y me pasé un tiempo prudencialmente largo en la que me había olvidado poner jacobiano cuando hacía las cuentas. Esas cosas pasan. Bueno, esto es la masa, por ahí el centro de masa. Si la distribución es homogénea, si la densidad superficial es homogénea, sigma se puede escribir también, para el caso en que sea constante u homogénea, sigma se puede escribir como que, como la masa dividido el área. Total es la misma. Masa total dividido área total, el cociente me tiene que dar lo mismo, porque es homogénea. Entonces, esto lo puedo escribir como la masa total, sigma, sobre el área total, que el área total es ¿quién? Pi por a cuadrado sobre 2. Y acá me queda para hacer la integral entre 0 y pi, la integral entre 0 y a, de r cuadrado seno de θ, diferencial de r, diferencial de θ. Lo bueno que masa con masa se me va. Entonces, el i del centro de masa me queda 2 sobre pi al cuadrado. La integral de r cuadrado, que me queda r cubo sobre 3, evaluado entre 0 y a. Y todavía me queda por hacer la integral entre 0 y pi de seno de θ, diferencial de θ. ¿O no? Se supone que esto en mate 2, ya, matemática 2, análisis 2, ya lo están viendo, pero saben hacer esto como para hacer dulce. O sea que 2 pi a cuadrado, la integral de esto es a cubo sobre 3, y me queda, dijimos, la integral para hacer entre 0 y pi del seno de θ, diferencial de θ. O sea que esto me queda que es 2 tercios a sobre pi, ¿no? Hasta ahora. Y la integral del seno de θ, ¿que cuánto da? Ay, menos coseno de θ, integral de un seno y un coseno. Pero les tiene que salir, háganse un tatuaje si es necesario, pero estas integrales tienen que saber recontra bien. Esto me da la integral entre 0 y pi. Si evalúo esta integral, me queda que vale 2, ¿sí? O sea que la posición del centro masa en el eje Y
va a ser 4 tercios de A sobre pi. O sea que estrictamente, si uno quisiera responder la pregunta, el R del centro de masa es ¿cuánto? 0 en X, 4 tercios de A sobre pi en Y. Entonces ahí saqué la posición del centro de masa para un sistema continuo. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ah, se quedan callados. ¿Tan duro fue el golpe? Mucha información de golpe. No pasa nada. Yo, ¿Todos yo están no estoy cursando cursando ahí? mate 2, así que imagínate. ¿No estás cursando? ¿Por No, qué no, no? la dejé. Pero no deje, que la materia lo deje usted, no deje usted. Bueno, para un repasito que se supone que esto están viendo a la vez, mate 2. Bien, dicho eso, vamos a volver a lo que arrancamos el otro día, a la conservación del, de la cantidad de movimiento. Bien, dicho eso, vamos a trabajar con un poquito de lo que ya vimos el otro día, no es que estamos muy lejos con lo que aprendimos el otro día. Yo lo voy anotando, hay cosas que se las quiero decir textual, pero el otro día habíamos llegado alegremente que la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas, ¿sí? Que en realidad también se podía escribir como la masa total por la aceleración del centro de masa, ¿sí? La suma de las fuerzas era ¿quién? La derivada de la cantidad de movimiento del centro de masa con respecto al tiempo. Y la cantidad de movimiento del centro de masa era la cantidad de movimiento total del sistema. Habíamos llegado a esa conclusión, ¿o no? Bien. Si vos tenés un caso en que la fuerza resultante, si la suma de las fuerzas externas es igual a cero, entonces, en ese caso, uno podría escribir que la derivada de P del centro de masa con respecto al tiempo me tiene que dar cero. O eso significa que la cantidad de movimiento del centro de masa permanece constante en el tiempo. Esta cuestión, esto que escribimos acá en unos pocos párrafos, y parece muy sencillo a partir de lo que vimos el otro día, que incluso uno lo podría escribir la cantidad de movimiento del centro de masa, la cantidad de movimiento total del sistema. O sea, lo que está diciendo uno es que si tengo un sistema de n partículas, ay no, este es 1, igual a 1 de mi ay, por bi, esto es constante. O sea que la cantidad de movimientos del sistema de partículas permanece constante si las fuerzas que actúan, las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, dan cero. O si no hay fuerzas directamente. Para un sistema de partículas aislado, directamente la cantidad de movimiento se tiene que conservar. ¿Sí? ¿Está? Y es importante entender que son la suma de las fuerzas externas y eso permanece constante. Hay alguna discusión en algunos libros de entender que esta caracterización, esta lo que se llama la ley de conservación de la cantidad de movimiento, esta conclusión, es casi tan o más importante por la generalidad o la cantidad de problemas que te permite abarcar que el análisis que uno puede hacer con la ley de trabajo y energía, por ejemplo. ¿Sí? Tiene una generalidad mayor, o sea, te sirve para atacar problemas que vos no los podrías ver con el teorema de trabajo y energía. De hecho, esta idea te sirve para atacar problemas donde hay fuerzas internas presentes, aunque yo no las esté viendo, porque cuando hablo de sumatoria de fuerza externa cero,
pero me sirve para analizar problemas en donde se ven involucradas fuerzas internas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la generalidad de esto es enorme. Y la importancia de la conservación de la cantidad de movimiento es enorme para caracterizar un sistema de partículas desde el punto de vista físico. De hecho, se los voy a leer textual, queda en el video. Total, lo pueden escuchar una y otra vez. Esto es así, clásico. Entonces, esto nos muestra que para un sistema aislado, la cantidad de movimiento se conserva. Obviamente, entre comillas, si el sistema no está aislado, con que la suma de las fuerzas externas a cero, también la cantidad de movimiento se conserva. Si es aislado, ya sabemos que la cantidad de movimiento se conserva porque no hay ningún sistema externo que me pueda hacer fuerzas. Ahora, si no es un sistema aislado, pero la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el sistema da cero, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que la cantidad de movimientos del sistema se conserva, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la ley de conservación de la cantidad de movimientos, esto que escribimos ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Vamos a ver un problemita para entenderlo. Son problemas muy clásicos. El problema de la granada de los físicos, yo les digo que siempre tenemos un vocabulario bastante escaso para poner el nombre de las cosas y para los problemas también. ¿Sí? Así que el problema de la granada es hiper recontra clásico. Así que quiero que lo lean con cariño, un segundito, y lo vamos a resolver. ¿Vale? Mientras un poco más, obviamente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo leyeron? ¿Entendieron lo que estamos haciendo? Entonces, básicamente, ¿sí? Vamos a tratar sobre este problema, obviamente, porque si no, lo vamos a resolver para no ser conservación de la cantidad de movimiento, si no, no tendría mucho sentido plantearlo en esta instancia. Pero bueno, entonces, tengo una granada cuya masa es de 4 kilogramos y se halla inicialmente en reposo. Y te dice que estalla en dos trozos. Uno de ellos, de 2,5 kilogramos, sale disparado hacia la derecha a 120 metros por segundo. Calcular la velocidad y el sentido del segundo trozo. Vamos a suponer que por simplicidad lo voy a plantear en un eje X imaginario. Lo voy a decir que la velocidad con que sale el trozo 1 es hacia la derecha, dice, en un sistema de referencia arbitrario puedo hacer coincidir ese sistema de referencia con el eje X. ¿Está? O sea, la situación que veríamos sería, antes que explote la granada, está acá. Pusimos el sistema de referencia en la granada, antes de explotar. Después de explotar, te dice el problema, que un pedazo o una masa, le llama M1, se fue hacia la derecha con una velocidad de 120 metros por segundo. La segunda masa, lo que el sentido común me indica es que se va a tener que mover sobre el eje X, porque si tiene componentes en el eje Y o en Z, ya no se conserva la cantidad de movimiento. ¿Sí? O sea que solamente le queda la posibilidad que tenga, si quiero pretender que se conserve la cantidad de movimiento, estoy pensando que es un sistema donde no actúan fuerzas externas, y de hecho no lo hace, la única cosa que actúa es alguna fuerza interna, que es la que hace explotar la granada, ¿sí? Entonces, la segunda masa tiene que salir para este lado con una cierta velocidad, V2, y esto es la masa 2. Si uno plantea la conservación de la cantidad de movimiento, si todo lo que actúan las fuerzas externas son nulas, lo que estoy diciendo es que la cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a la cantidad de movimiento final del sistema. ¿O no? La cantidad de movimiento inicial del sistema es, antes que explote, es la masa por la velocidad inicial, de la llama V0.
Es todo en X, así que podemos sacarlo encima del carácter vectorial, ya sé que es en X, ¿sí? Y es masa 1 por V1 más la masa 2 por 2. Si yo no hubiera hecho el dibujo y no supiese, puedo plantear la ecuación y la misma ecuación me va a decir para dónde se van a mover las masas. La velocidad inicial antes que explote la granada, ¿qué velocidad tiene la granada? 0. Sí, este término vale 0. O sea que 0 es igual a la masa 1 por V1 más masa 2 por V2. Si quiero averiguar la velocidad 2 de un solo tirón, masa 1 por V1 pasa para el otro lado, menos masa 1 por V1 sobre M2. Que yo me gusta escribirlo así para ver las unidades. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Este es el problema fácil porque estoy planteando el eje X, pero bueno, estamos pensando en la conservación de energía. Si sale un peso de granada para un lado, el sistema tiene que conservar la cantidad de movimiento, entonces la otra granada tiene que salir con la misma dirección, pero sentido opuesto, para conservar la cantidad de movimiento del sistema. Si no, no se conserva. Si se parten dos pedazos, si se parten más pedazos, nada, veremos. Pero se tiene que conservar como primera aproximación. O sea que la velocidad 2, aunque sale, es menos la masa 1, que según el enunciado era 2,5 kilogramos. Ya no necesito poner unidades porque el cociente me anula las unidades. Divido 1,5, divido la velocidad 1, que son 120 metros por segundo. Si uno hace la cuenta, y yo no la hice mal, esto me da menos 200 metros por segundo. O A mí sea me que dio lo mismo. te digo lo mismo, buenísimo. Entonces te dice que la otra granada, al ser de menor masa, tiene que ir más rápido para que se conserve, y en sentido opuesto, para que se conserve la cantidad de movimiento del sistema. ¿Está? Esto es muy elemental porque lo planteamos en un caso de una sola dimensión. Lo interesante de estos problemas es cuando tengo dos dimensiones o tres dimensiones. ¿Está? Pero con esto tienen como para arrancar, para pensar un poquito. Igual vamos a cerrar el sistema de partículas en la próxima clase. Próximo martes. ¿Estamos hasta ahí o no? Yo quiero completar todo lo que tiene que ver con centro de masa para que después lleguemos, la próxima clase hablemos de conservación de energía y choque ya, directamente. Y cerramos esa parte y después vamos a saltar a cuerpo rígido. Pero vamos muy bien. Entonces, ahora que sabemos esto, vamos a pensar un poquito más. Todo lo vinculado al centro de masa que uno puede tratar de entender. Eh, nosotros vimos que para un sistema donde la suma de fuerzas es externa es cero, o sea, se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? Por eso seguimos con esta línea. Si tengo un sistema de partículas donde la suma de las fuerzas externas da cero, estamos diciendo que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Si la cantidad de movimiento del sistema se conserva, ¿cómo es la velocidad del centro de masa? Ajá. ¿Cómo es? Se mantendría igual. Se mantendría constante, claro. O sea que si uno tiene un sistema donde la suma de las fuerzas externas es cero, y esto es cero, si la suma de las fuerzas externas es cero, y lo que me está diciendo es que P del centro de masa, dijimos, era constante. Si P del centro de masa es constante, me está diciendo que la velocidad del centro de masa es constante. En principio estoy pensando que es un sistema donde nada, el número, la masa no cambia con el tiempo. ¿Está?
Entonces, nosotros cuando hicimos todas las descripciones de sistemas de partículas, o incluso de una partícula, las referencias o los análisis los hacíamos con respecto a sistemas que estaban en reposo o se movían con velocidad constante. O sea que describir un sistema de partículas respecto a un sistema que está en reposo para un cierto observador, o hacerlo con respecto al centro de masa, en principio parece viable. O sea, cualquiera de las dos descripciones parecen ser saludables. Y de hecho hay determinadas condiciones, hay para determinados tipos de problemas, que me conviene hacer la descripción del movimiento de las partículas con respecto al centro de masas del sistema. ¿Sí? Entonces, sabiendo que el sistema o el centro de masa se mueve con velocidad constante, lo que nos vamos a replantear es cómo describir el movimiento de un sistema de partículas con respecto a otro sistema de referencia, no el que usábamos antes, que es un sistema de referencia cualquiera, sino con respecto a un sistema de referencia ubicado en el centro de masa. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Bien. Para eso, lo que hacemos es siempre recurrir al caso más sencillo, que es el de dos partículas, que no le quita generalidad. Sigue valiendo igual. Lo analizo con dos partículas porque me es fácil para hacer las cuentas, pero después puedo saltar al de n partículas, ¿sí?, en el espacio, y me sigue valiendo las ecuaciones igual. Entonces, vamos al caso más sencillito posible, que es dos partículas moviéndose a lo largo de un eje nomás. Vamos a suponer que dos partículas se mueven a lo largo del eje X. Insisto, este análisis no pierde generalidad. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de hacer el dibujo lo mejor posible, ayudándome con esto. Si no, hago lío. Tengo un sistema de referencia, vamos a ser exageradamente grande. Y tengo dos partículas moviéndose sobre ese eje. Podría elegir cualquier opción, insisto con esto. Yo tengo como elegir. Tengo la masa, yo para conservar, me fijo para conservar la nomenclatura que sé, para no hacer lío. Como soy muy distraído con esto, tengo que mirar. Digo, también plantear en un solo eje nos saca encima la parte vectorial, ¿no? Nos resuelve con facilidad la parte vectorial. Y tengo una segunda masa, M2, que se mueve para allá, con una cierta velocidad 2 a lo largo del eje X. Entonces el centro de masa va a estar en la posición entre el medio de los dos, ¿sí? Y está claro que la velocidad del centro de masa tiene que ser para allá. Depende de quién se mueva más rápido o más lento, más cerca de quién va a estar la posición del centro de masa a medida que transcurre el tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Bien. La cantidad de movimiento de este sistema, en estas condiciones, P del centro de masa sería ¿qué? Masa 1 por velocidad 1, uno podría escribirlo más, aunque esté en el eje X, podría obviar esa parte, masa 2 por velocidad 2. ¿Sí o no? Bien. Ahora, quiero dejar ahí porque quiero que nos... Si yo quisiera describir la velocidad de cada partícula con respecto al sistema de referencia ubicado en el centro de masa, tengo que ir a hacer esa transformación y ver si me sirve para describir el problema. Yo podría escribir una U1, que es la velocidad de la masa 1 con respecto al centro de masa. ¿Que quién sería? Sería D1 menos la velocidad del centro de masa. La velocidad de la segunda masa, la voy a llamar U2, está medida con respecto al sistema de referencia del centro de masa, va a ser la velocidad 2 menos la velocidad del centro de masa. Es sumar y restar el todo, ¿no? ¿Sí o no? Si estoy acá, tengo un B1 y le sumo 1, me tiene que dar la velocidad del centro de masa. Entonces, juego un poquito con eso. Entonces, si yo quiero describir la cantidad de movimiento del sistema, pero era referido al centro de masa, ¿no? La cantidad de movimiento del sistema referido al centro de masa, que del sistema centro de masa, que sería? Masa 1 por U1 menos la velocidad del centro de masa, va a ser la velocidad 2 menos la velocidad del centro de masa. Eso es juego un poquito con eso. Entonces, si yo quiero describir la cantidad de movimiento del sistema, pero era referido al centro de masa, ¿no? La cantidad de movimiento del sistema referido al centro de masa, que sería masa 1 por U1
más masa 2 por U2, ¿o no? Esto es porque son las velocidades relativas al centro de masa. O sea que esto sería la cantidad de movimiento total del sistema referido ¿a quién? Se dice al centro de masa. ¿Estamos? Bien. Si yo reemplazo con lo que sabía recién, el sistema del centro de masa, me queda que es la masa 1 por U1, pero U1 ¿quién es? B1 menos B del centro de masa, más masa 2 por P2 menos velocidad del centro de masa. ¿Sí o no? O sea que la cantidad de movimiento total del sistema, pero ahora referido a un observador o un centro de masa, o un observador ubicado en el centro de masa, me queda que masa 1 por B1 más masa 2 por B2 menos masa 1 masa 2 por la velocidad del centro de masa. O sea que sería menos M1 más M2 por velocidad del centro de masa. ¿Y esto cuánto da todo esto? M1 más M2, ¿quién es? M, ¿no? O sea, donde B1, B2 y B del centro de masa son referidas al observador inicial, es el sistema de referencia inicial. Pero sin embargo, nosotros estamos planteando la conservación de la cantidad de movimiento referido al sistema centro de masa. Esto era la cantidad de movimiento del sistema de partículas, la cantidad de movimiento total. Y la cantidad de movimiento total coincidía con quién? Con la cantidad de movimiento del centro de masa. O sea que el término que está sumando y restando son estrictamente idénticos. O sea que la cantidad de movimiento referido al centro de masa me tiene que dar 0. O me da 0, lo cual es lógico. ¿Sí? Porque el centro de masa no se mueve con respecto al centro de masa, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento del sistema me tiene que dar 0. Bien, eso lo que me está mostrando es lo que pensábamos, ¿sí? Que me sirve, o sea, que puedo realizar, es idéntico, describir un sistema, por acá me da la cantidad de movimiento del sistema, centro de masa me da constante y en particular me da 0, o sea, de alguna manera también para esta condición me está diciendo que es equivalente, que la suma de fuerzas te va a dar 0, ¿sí? O sea que lo que me está diciendo en este caso es que puedo describir completamente un problema referido a un observador cualquiera, o lo puedo describir el problema cualquier sistema de partículas en términos de quién? Del sistema de referencia del centro de masa. Y me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, el análisis físico me tiene que dar estrictamente lo mismo. ¿Está? Son viables cualquiera de los dos sistemas de referencia para describir un sistema de partículas. De hecho, hay en muchas condiciones en que me conviene hacer la descripción de un problema físico respecto a un sistema de referencia ubicado en el centro de masa. ¿Está o no ahí? ¿Sí? Nada. Entonces, que sepa que es una opción siempre describir problemas con respecto a un sistema de referencia ubicado en el centro de masa, que es tan viable como la descripción que hacíamos con respecto a otro sistema de referencia que estaba en reposo o moviéndose con velocidad constante. ¿Sí? Bueno, y para completar lo de hoy, si mal no recuerdo, es lo que se conoce como masa reducida. Esto en general yo no sé, no lo vi en el programa, pero yo creo que tienen que saberlo. Voy a fijar de vuelta porque capaz que se me pasó. Lo que se llama un sistema de masa reducida. Bien. Lo que es un sistema de masa reducida a veces sirve para describir algunas situaciones en particular y es muy útil y bastante más rápido que hacer un sistema de referencia común como hemos usado.
Por ejemplo, describir el movimiento planetario dadas las características de los sistemas involucrados, a veces conviene usar lo que se llama un sistema de masa reducida para describir el problema. Usar el movimiento de un electrón en torno al núcleo, a veces se usa lo que se llama un sistema de masa reducida. O sea, es como que ubico un sistema de referencia en el objeto más masivo y describo las interacciones con respecto a ese sistema de referencia. ¿Sí? En general, la utilidad de lo que se llama un sistema de masa reducida es cuando un objeto es mucho más masivo que otro. Por ejemplo, describir el movimiento de la Luna en torno al Sol, lo que conviene hacer es un sistema de masa reducida, que en general el sistema de referencia conviene tomarlo en la Tierra porque me da casi lo mismo. Entonces describo solamente el movimiento de la Luna en torno a ese sistema de referencia que está ubicado en la Tierra. Y lo que hago es un sistema de masa reducida. Insisto, a nivel atómico también se usa esta descripción, los sistemas de masa reducida. Ahora van a entender cuando veamos, vamos a las cuentitas, pero entender la idea. Entonces, vamos a considerar para ver lo más elemental posible, ¿sí? Un sistema, hacemos un sistema de partículas, donde las masas solo pueden interactuar entre ellas. Cambia un poquito el panorama, porque hasta ahora solamente nos importaban las fuerzas externas. Acá estoy diciendo que no hay fuerzas externas. ¿Sí? Básicamente es, no hay fuerzas externas. O sea que, si tengo un sistema de dos masas, M1 y M2, solamente se ven entre ellas. No ven a nadie más. O sea que interactúan entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, supongamos que ponemos un sistema de referencia. Uy, bueno. En el espacio, ahora sí, y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, el dibujo, que siempre sale mal. No, vamos a hacer lo que no querían. Epa, epa. Ahí, ahora me gustó. Ahí. Bueno, supongamos que tenemos una masa acá, M1, una masa M2, R2, R1, esto lo puedo llamar R12, y estas masas están interactuando entre ellas. O sea que yo podría ver una F21 y F12. Esto podría decir que es el FZ, Y y X. ¿Sí o no? Bien. De acuerdo a un observador inercial ubicado acá en este sistema de referencia, yo podría decir que la fuerza 2,1, las masas, vamos a suponer son constantes, yo la puedo escribir como masa 1 por aceleración 1, ¿no? O, que sería más elegante, masa 1 derivada de V1 con respecto a T. ¿Sí? Para el segunda, la masa M2, la fuerza que ejerce la partícula, aquí la sumatoria sería una única fuerza.
la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la 2, G1, 2, sería masa 2 por la aceleración 2. O sea que sería masa 2 por la derivada de 2 con respecto a t. Hay que jugar un poquito con las cuentas, pero no pasa nada. Nadie se murió por esto. Si yo despejo, me gusta poner números en las ecuaciones, la ecuación 1 yo la podría reescribir F2, 1 sobre masa 1, ¿sí? Es igual a quién? A la derivada de 1 con respecto a t. Y F1, 2 sobre masa 2 es derivada de 2 con respecto a t. Juego con lo que aprendí hasta ahora, ¿no? Con una partícula, nada, no hice nada extraño. ¿O sí? Bien. Si yo resto, yo podría escribir dB1 a dt menos dB2 a dt igual a qué? A F2U1 sobre masa 1 menos F12 sobre masa 2. Saco, o sea que la derivada con respecto a t de B1 menos B2, que lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Matemáticamente es lo mismo. O sea, la derivada de quién? De la resta de los vectores, la velocidad 1 menos velocidad 2, ¿sí? Es igual a quién? C por la tercera ley de Newton, que F21 y F12, ¿cómo son? Iguales, pero en sentido opuesto. O sea que yo podría decir que F12 es igual a quién? A menos F21. Reemplazo y saco factor común, todavía F21. Entonces lo podría escribir como 1 sobre M1 más 1 sobre M2. Si ustedes derivan la diferencia de velocidades con respecto al tiempo, ¿qué me está dando? Piensen un poquito. ¿Qué está dando esto? Este término acá. Estoy marcando. La aceleración. Sí, pero ¿qué aceleración? Está correcto lo que dijiste, ¿eh? Si a B1 le resto a B2, ¿qué estoy calculando? La del centro de masa puede ser. No, pero lo que estoy calculando es la velocidad relativa de B1 con respecto a B2. ¿Sí? Esto que está acá, eso que está acá, vamos a escribirlo un poquito mejor. Ese término que está ahí entre paréntesis, si uno quiere pensarlo un poquito, esto que está acá, es la velocidad relativa de B1 con respecto a B2. O sea que cuando lo derivo con respecto al tiempo, ¿eso qué me da? La aceleración relativa de la partícula 1 con respecto a la partícula 2. ¿Sí? Entonces, este término que está ahí, esto que está de la izquierda de la igualdad, me da la aceleración relativa, lo voy a escribir así por inventar una nomenclatura, ¿no? Porque no es la misma que los subíndices para interacción entre pares. La aceleración relativa de 1 con respecto a 2, ¿no? Y del otro lado, me queda una cosa que si yo la reescribo un poquito mejor, uno la podría ver como un denominador
M1 por M2, o sea que esto me queda M2 más M1. ¿Qué tiene unidades de esto? Por F21. ¿Unidades de qué tiene esto que está entre paréntesis? Fuerza sobre masa. Pero esto entre paréntesis, está bien, fuerza sobre masa. Masa sería. Arriba kilogramos, abajo kilogramo cuadrado. O sea que es 1 sobre kilogramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto lo voy a llamar 1 sobre mu, donde mu es lo que se conoce como masa reducida. Entonces, la aceleración relativa de la partícula 1 con respecto a 2 es igual a 1 sobre la masa reducida por la fuerza que hace la masa 2 o la partícula 2 sobre la masa 1, ¿no? Si esto lo paso al otro lado, me queda que mu, la masa reducida, por la aceleración relativa de la partícula 1 con respecto a la 2, es la fuerza que hace 2 sobre 1. O sea que de alguna manera que recuperé la segunda ley de Newton para este sistema, en términos de lo que llamo masa reducida. ¿Sí? Cuando tengo un sistemita, o sea, lo que uno puede decir es decir, que si tengo un problema, básicamente es en lo textual que van a encontrar, que si tengo un sistema de dos partículas y quiero describir el movimiento de ese sistema, o sea, las interacciones en el sistema, es lo mismo que describir que esto. El movimiento de uno, o sea, lo que le pasa a una partícula con respecto a un sistema de referencia anclada en la otra masa, en principio, y donde solamente veo la interacción de una de ellas. En este caso, estoy viendo la aceleración relativa de la partícula 1 con respecto a la partícula 2, y es la fuerza que hace la partícula 2 sobre la 1, y es un sistema de masa reducida, que la masa es equivalente a la masa reducida. ¿Sí? Esto tiene mucha utilidad si uno lo mira por la definición. Fíjense que la masa reducida, mu, si la doy vuelta, es M1 por M2 sobre M1 más M2. Imagínense un sistema de un electrón y un neutrón, o un núcleo, ¿sí? La masa del núcleo. Los dos moviéndose, pero el electrón moviéndose en torno al núcleo. Fíjense, si ustedes hicieran esa cuenta, la masa reducida sería la masa del núcleo más la masa del electrón sobre ¿quién? La masa del núcleo sobre la masa del electrón. Más. La masa del electrón es despreciable porque es de varios órdenes de magnitud menor. ¿Sí? O sea que esto termina siendo aproximadamente un sistema cuya masa es la masa del electrón, ¿no? Si yo simplifico a grandes rasgos, en orden de magnitud, esto es lo mismo que esto casi. O sea que estoy haciendo un sistema de masa reducida donde es como si yo ubicase un sistema de referencia en el núcleo y lo que estoy moviéndose, lo que estoy viendo cómo se mueve es el electrón con una cierta velocidad. Y este es como si fuese mi sistema de referencia. Esto mismo pasa con los sistemas planetarios. ¿Sí? Entonces, cuando hay o sea, estos sistemas, lo que llaman de masa reducida, por eso se los quise dar, porque por ahí en química algún día lo van a necesitar, ¿sí? O sea, cuando quiero describir un sistema donde tengo un elemento mucho más masivo que otro e interactúan entre ellos y puedo despreciar todas las interacciones externas, me conviene describir el movimiento de uno de ellos, ¿sí? Con respecto a un movimiento, a un sistema ubicado en el más masivo. Entonces, para eso tengo que hacer un sistema de masa reducida.
¿sí? Pero termino describiendo el sistema en términos de leyes de Newton, básicamente, porque recupero las leyes de Newton. O sea, termino viendo la fuerza acá que hace quién. O sea, lo voy a tratar de escribir acá la fuerza que hace el núcleo sobre el electrón, que eso es lo que nosotros llamamos F21. Y la masa reducida del sistema, que es aproximadamente la masa del electrón. Entonces puedo sacar o describir el movimiento del electrón en torno, ¿sí?, a ese sistema o un sistema de referencia ubicado en el elemento más masivo y en términos de la masa reducida, es un sistema de masa reducida. Sé que fiero verlo así, pero es un problema que es bastante habitual. O sea, cuando uno va a escribir el movimiento de un satélite con respecto a la Tierra, por ejemplo, hace lo mismo. Utiliza un sistema de masa reducida cuando va a hacer gravitación. ¿Y qué hace? Ubica un sistema de referencia en la Tierra y escribo el movimiento del satélite en torno a la Tierra. ¿Por qué? Y porque la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la masa del satélite. Entonces puedo hacer estas aproximaciones. Entonces solamente me interesa describir cómo se mueve el satélite en torno a la Tierra. ¿Se entiende o no se entiende? Chino muy básico. Bueno. Con esto más o menos terminaríamos lo que tiene que ver con centro de masa. Después que rindan química y tengan paz mental, ¿sí? Vamos a empezar a volver a... ¿En qué tengo esto?